Muy buenos días, mis queridos estudiantes de la institución educativa Alexander von Humboldt. Nuevamente les saluda aquí su profesora Geraldine Carlos, ¿no? Para iniciar nuestro curso de literatura. ¿Sí, chicos? Esta vez vamos a realizar, pues, un tema continuado en realidad de la clase pasada. Pero como siempre, antes de comenzar, tenemos que rectificar algunos puntos que ya les había comentado, pero que algunos todavía no están tomando atención, ¿sí? Lo primero, chicos, es que tu cuaderno tiene que tener orden y eres un jovencito de segundo nivel de secundaria, ¿verdad? Por lo tanto, tus cuadernos tienen que reflejar ello, ¿sí? Recuerda utilizar una regla. No utilizar demasiado corrector. Me puedo confundir, pero no me puedo confundir en todo el cuaderno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más tengo que recordar? Que al momento de realizar las actividades, dentro de la evaluación está, si es que yo te pido escribir algún esquema en tu cuaderno, tú tienes que hacerlo, tomarle una foto al esquema, tomarle una foto a las actividades y luego recién enviarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que tienes que seguir. Y la foto que vayas a tomar, no la vayas a tomar solo una parte de la hoja, ¿no? Tú tienes que tomar el total de la hoja para que yo pueda evaluarte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, me parece muy bien. Entonces, teniendo esto claro, podemos comenzar con la clase. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Aquí tengo preparado ya algunos puntos de los cuales te voy a explicar. Siempre recordando que estas separatas o estas fichas informativas, tú ya las tienes en las fichas que te mandaba anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con los géneros literarios. Miss, ¿por qué los géneros literarios? Porque nosotros tenemos que aprender a clasificar los textos que vamos leyendo. Tenemos que aprender a clasificar las obras que vamos estudiando, porque no solamente tú lees libros, sino que también vamos estudiando diferentes tipos de textos, ¿sí? Cada uno tiene sus características, cada uno cuenta con conceptos que tú vas a aprender a continuación. Bien, ¿qué serán los géneros literarios, Miss? Dice, ¿no? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias. Los géneros literarios vienen desde la Grecia antigua, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Grecia antigua, hablamos de los primeros hombres que han ido estudiando distintos campos del saber. Ahora sabemos que géneros viene del griego genes, que significa clasificación. Por eso es que hablamos de la clasificación de las obras literarias. Miss, ¿cómo las clasifico? Antiguamente se clasificaban dependiendo de su fondo y su forma. Miss, ¿qué será esto? Fondo y forma. El fondo va a ser cuál es el mensaje que me da una obra. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad esta obra? Y la forma va a ser cómo está escrito. Quiere decir qué técnicas he utilizado para escribir. Si está en género, si está de manera narrativa, si es que es un poema, ¿no? De repente es un texto en diálogos. Entonces, para esto me va a servir la clasificación de géneros literarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos que saber que los géneros literarios se van a clasificar en 5, hoy en día, en la actualidad. Pero anteriormente solamente existían 3 géneros literarios. ¿Cuáles eran estos? El género épico, el género lírico y el género dramático. Estos eran los géneros que existían en la antigüedad, pero ahora se han añadido a ellos el género expositivo o didáctico y el género narrativo. Estos son actuales o también llamados géneros extraliterarios por sus características que las vamos a ver a continuación.
El primer género que vamos a estudiar va a ser uno de los géneros más antiguos, ¿sí? Este género va a ser el género épico. Proviene, como dice, de la palabra epos, que en griego significa narración. Exacto, Miss, es narración, entonces pertenece al género narrativo, dirá Xiomara por ahí, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque este género se va a caracterizar porque aquí se presentan hechos legendarios, ¿no? Se presenta la narración de hazañas históricas de algún héroe, de algún soldado de batalla. Recordemos que antiguamente lo más importante para un rey era ir conquistando más pueblos, más tierras. Recordemos incluso la conquista de América, ¿no? Como dicen, conquista entre comillas. Pero se le dice conquista porque él llegó a invadir nuestros pueblos, España llegó a invadir nuestros pueblos, los pueblos de América, y los fue invadiendo. Entonces ya le pertenecían a la corona. Pero para esto tuvo que haber uno de los soldados que dirigía a los demás para poder realizar la invasión, ¿correcto? O la conquista, como es llamado también. Muy bien, pues esto también pasaba en los tiempos antiguos, ¿no? Para ir conquistando más tierras, siempre había alguna guerra de por medio, ¿no? Entonces, Miss, leemos estos libros, hoy en día están escritos, pero en realidad el origen del género épico es oral. ¿Por qué? Porque se reunían en tipo teatros, por decirlo así, o en lugares amplios para que las personas pudieran escuchar a un hombre que narraba estas hazañas, ¿sí? Ahora, este hombre que narraba las hazañas va a tener su nombre dependiendo del lugar en el que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los juglares y a los trovadores, ¿no? Tenemos también a los aedas, quienes narraban también este tipo de hechos, ¿no? Y así, dependiendo del lugar, a cada uno se le va a dar un nombre. Pero lo más importante que tenemos que saber del género épico es lo siguiente, que en el género épico vamos a encontrar historias acerca de la gestación de un pueblo, ¿sí? De cómo es que se origina un pueblo, cómo es que nace, cómo es que le ponemos el nombre, cómo es que se invade. Todo esto se va a encontrar en una narración de género épico. A la vez, va a ser contada mediante las hazañas de algún héroe. Por ejemplo, tenemos aquí a la Ilíada, ¿no? En la Ilíada se contaba la historia de quién. ¿Te acuerdas? Esos estudiantes de primero de secundaria, ¿no? Encontramos las historias del gran Aquiles, ¿no? Aquiles que lucha por conseguir tierras para su rey, ¿correcto? Pero ahora, recordamos que el gran Aquiles también tenía una debilidad, no era tan poderoso como parecía. ¿Te acuerdas cuál era la debilidad de Aquiles? Muy bien, tenía el talón de Aquiles, ¿correcto? En su talón, por eso se le dice, ah, ya, tú tienes tu talón de Aquiles, porque es tu debilidad, de ahí viene ese nombre, ¿no? El talón de Aquiles. En la Odisea narramos la historia de Odiseo también. En la Eneida narramos las hazañas del gran Eneas. Y el mío sí también, el mío sí en realidad es más actual, ¿no? Corresponde a la literatura española medieval. Pero aquí también se narran las hazañas del gran Cid, el Cid campeador, ¿no? Este Cid que también está muy preocupado en servirle al rey, en serle fiel, ¿no? Pero aún así, por malos entendidos, es que este Cid campeador es desterrado de su ciudad y se fue a otro lugar, ¿no? Se fue, dejó a sus hijas, dejó a Doña Sola, su esposa, ¿no? Las dejó y aún así él quiso demostrar su afecto y su fidelidad al rey, conquistando nuevas tierras por su propia cuenta. Y vamos a ver así cómo es que el Cid recupera su honra, ¿no? En todas estas narraciones o en todos estos ejemplos que te he dado siempre se va a narrar la historia de algún soldado valeroso.
y a la vez se narra cómo es que se conquista algún pueblo. Miss, ¿tiene alguna característica más el género épico? Sí, que muchas veces lo vas a encontrar en escritura de versos, no necesariamente tal como encuentras un cuento, no, sino lo vas a encontrar de repente como un poema, ¿no? Igual, de la misma forma, han sido contadas oralmente por estas personas que contaban estas hazañas, ¿no? Lo contaba de manera de declamación, a manera de poema. Entonces, eso es lo que vamos a observar en el género épico. Muy bien, dice, el autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo, ¿sí? Pero lo más importante es las características que te acabo de brindar acerca del género épico. No te olvides, ¿ya? Vamos a ver ahora las características del género lírico. Es el segundo género, muy importante y también antiguo. ¿Por qué, Miss, decimos que también es un género antiguo? Porque este tipo de género también nace en la narración oral. Miss, ¿y todo esto se quedó en oral? No, sabemos que pasando los años ya hay escrituras, ¿no? Entonces se comienzan a plasmar en libros. Es por eso que a veces incluso se duda de la autoría de, algún, de alguno de los autores antiguos, ¿no? Porque como ha sido contado oralmente, a veces no se sabe realmente quién fue el autor, muchos de ellos son anónimos. Pero en el caso del género lírico, pues vamos a hablar de un texto que a ti te encanta, ¿no? Que tú que eres romántico, que de repente por ahí estás ilusionado, ¿no? A mí me gusta, me atrae de repente una compañera, porque se ve que es una chica responsable, una persona que es luchadora, que le gusta estudiar, ¿no? Entonces, puede darse, ¿no? Como siempre las chicas muy responsables atraen sentimientos bonitos, ¿no? Y estos sentimientos bonitos pues son plasmados a través de poemas, ¿no? ¿Mi solamente será hacia un ser que me atrae? No, porque estos sentimientos, como dice acá, sentimientos y emociones del poeta, ¿no? Se dan también hacia una persona que tú amas. Puedes amar a tu madre, ¿no? Ese amor tan puro, tan sincero, tan grande, tan incondicional, ¿no? Uno siempre cuando habla de su mamá se emociona, ¿no? La mamá es el ser más maravilloso que existe en la tierra. Y es por eso que cuando queremos escribir algún poema, en quien pensamos en primer lugar, siempre en quién es, en la mamá, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos inspiramos, nos salen y nos florecen los más hermosos sentimientos y las palabras más endulzantes que hayamos podido escuchar. Entonces, por eso dice aquí que predomina en el género lírico la subjetividad, porque es lo que siente una persona. Lo que yo siento no lo puede sentir Brisa o no lo puede sentir Xiomara. No lo siente de la misma forma, ¿no? Entonces, cada quien tiene su forma de sentir. Es por eso que nace el género lírico, para expresar nuestros más puros sentimientos. Ahora, ¿por qué se llama género lírico? Se llama género lírico porque en la antigüedad, cuando queríamos exponer estos textos, claro, como ya te he dicho, en poemas, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué podría ser? De repente se reían mucho, no. Vamos a decirle género lírico porque se utilizaba antiguamente la lira. Sabemos que el género lírico, muchos de ellos, tienen musicalidad los poemas, quiere decir que se pueden cantar. Pero en este tiempo escuchábamos los poemas con un instrumento llamado lira, que alguna vez de repente has visto en las imágenes de angelitos cargar así como un instrumento de cuerdas delgaditas, parece un arpa chiquito. Esa es la lira. Entonces, si tú mezclas el sonido de la lira tan dulce y melodioso con los poemas, que también son románticos, ¿no? Y a la vez con palabras endulzantes, entonces obviamente voy a escuchar lo mejor que puede ser para mis oídos, ¿verdad? Te he puesto aquí un ejemplo. Te he puesto la rima 17 de Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poema romántico por excelencia. Dice, hoy la tierra y los cielos me sonríen,
Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, ¿no? Un poema dedicado de repente a la amada, ¿verdad, Sósimo? ¿No? Entonces, tenemos aquí, y te he presentado al género lírico. No te olvides que siempre está en verso, expresa los sentimientos y predomina la subjetividad. Quiere decir las emociones del autor, ¿sí? Puede ser para algo alegre o también puede ser para algo triste, porque también podemos encontrar algún verso que expresa el dolor por la pérdida de un ser, ¿no? Al fallecimiento de una persona que nosotros estimábamos mucho o que el autor quería bastante, ¿no? Muy bien. El siguiente va a ser el género dramático. Este género ha sido creado para ser representado en el teatro. Miss, ¿por qué dicen el teatro? ¿Por qué? Porque este género, la característica de este género es que encontramos palabras que están dentro de un diálogo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la gran obra Romeo y Julieta de William Shakespeare? Muy bien, encontramos pues los diálogos de Julieta, los diálogos de Romeo, ¿verdad? Entonces recordemos que esta es la historia de dos jovencitos. Miss, ahí te muestra el amor entre dos jóvenes. En realidad, para los que han leído realmente la obra, sabemos que no demuestra realmente el amor, sino que demuestra la ilusión de dos jovencitos adolescentes, ¿no? Que se ilusionan un día, se conocen, al siguiente día se casan y el tercer día mueren. Mis 3 días, sí, en 3 días suceden todos los hechos, ¿no? Curiosamente, curioso dato, no lo sabías, ahora ya lo sabes. Entonces, Miss, ¿en dónde se origina este género? ¿En dónde se origina el teatro? El teatro se va a originar en la Grecia antigua también, ¿no? Antiguamente se veneraba bastante a un dios, el dios Dionisio, también llamado el dios Baco, que era el dios del vino. Antiguamente celebraban la cosecha de uvas como una celebración una de las más importantes. Entonces, en esta celebración, las personas solían disfrazarse y ponerse máscaras, bailaban, ¿no? Bailaban y al momento de bailar, pues se podían escenificar también algunos hechos, podían escenificar la cosecha de la uva, el proceso de elaborar el vino, y así comenzó en las fiestas dionisíacas. La gente bebía por cantidades vino, así como has visto los carnavales ayacuchanos, los carnavales cajamarquinos, que la gente pues bebe para sentirse alegres y muy felices. De la misma forma, pues era en el tiempo antiguo, eso no es de ahora nada más, viene desde antes, ¿no? Y pues al beber bastante, a veces cuando ya fue avanzando el teatro y se representaban escenas tristes, pues la gente comenzaba a llorar. Lo utilizaban como catarsis, dice. Mis, ¿qué es catarsis? Quiere decir sacar todo lo triste de adentro, llevarlo hacia afuera y pues obviamente sacarlo a través de las lágrimas, ¿no? Eso significaba. Y bien, pues así tenemos a nuestro género dramático, ¿no? Tenemos obras dentro de ellas, como ya te había mencionado, a Romeo y Julieta, tienes a la Celestina, tienes la obra Ñacatita, por ahí de repente algunos la conocen, ¿no? Y antiguas, por ejemplo, Edipo Rey, que pertenece al género dramático porque encontramos diálogos. Si yo veo una obra en diálogos, inmediatamente es dramático. Excelente. ¿Por qué? Porque está siendo hecha para representarse en el teatro. Características del género dramático, dice, ¿no? Es un género cuyo propósito es la representación ante un público, como te lo había mencionado ya. Tenemos que los personajes deben ser representados por actores y actrices. Está compuesto de unidades de comunicación que reciben el nombre de parlamentos. Muy bien, siempre voy a encontrar diálogos, ¿sí? Voy a encontrar
que mi obra dramática está separada en actos y en escenas. Luego tenemos al género narrativo, que es el género que más te gusta, el que más te encanta, porque desde pequeñita mi mamá me contó cuentos, por ahí diría Brisa, ¿no? Me acuerdo yo de la Caperucita Roja, me acuerdo de los Tres Cerditos, me acuerdo de Juan el Valiente, me acuerdo de las habichuelas mágicas, ¿no? Muy bien, pues todo esto pertenece a cuentos, pero no solamente los cuentos pertenecen al género narrativo, sino las leyendas, también los mitos. Ahora, recordemos que el género narrativo está realizada en prosa, quiere decir, la escritura es desde que inicia la hojita hasta que termina el renglón. No es como en el caso de los versos que solo ocupan una parte de la hoja, ¿verdad? No, esta es toda la hoja. Se relata una historia que puede ser real o puede ser ficticia, porque cuando hablamos de cuentos no solamente hablamos de algo fantasioso, sino también hablamos de historias reales, como en el caso de los gallinazos sin plumas, que narran cómo era la vida en la época de los años 50, en el que las personas migraron a Lima desde sus pueblos, desde las provincias, y comenzaron a formarse las barriadas. Yo vivo en el asentamiento humano Bella Aurora. Pues bien, ¿cómo se inició Bella Aurora? Sencillo, se inició cuando muchas personas se vinieron desde las provincias, desde Cusco, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, ¿no? Y no sabían en dónde vivir porque ya no había espacio. Pues vinieron aquí a las áreas desoladas para formar su propio asentamiento humano, en ese tiempo centros poblados. Y de repente hicieron sus casitas con esteras, con triplé, con lo que pudieron encontrar, pero sabemos que con el tiempo fueron mejorando, ¿no? Sí es cierto, sabes que de repente ya no lo has vivido, pero cuando recién se formaban las barriadas, pues fue muy duro, tenían que ir muy lejos a buscar agua, porque no había, vivían a lo romántico, ¿no? A las luces de la vela, porque tampoco había luz. Entonces, todo ese esfuerzo es el que hizo tu padre para que hoy en día tú puedas vivir bajo un techo. Quizás tus abuelos también, ¿no? Algunos viven en la casa de los abuelos. Realizaron todo esto, imagínate para que hoy en día tú estés tranquilo. Todo esto se refleja en el cuento que ya te había mencionado, Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Recomendadísimo para ti. Un lenguaje sencillo que yo puedo comprender. Siguiente tenemos al género didáctico y no menos importante, ya que es un género hecho para enseñar, para exponer, para instruir al lector. Por eso es que aquí tenemos al ensayo, la epístola, que son cartas. Tenemos a la fábula, que nos deja una moraleja al final, ¿verdad? Entonces, así hemos acabado con los 5 géneros de la literatura. Tenemos tu actividad, dice, escribe el género al que pertenecen los siguientes fragmentos, dice. Recuerda, aquí te he puesto 3. Si es que yo veo que es algo en el que expresan los sentimientos del autor, de repente con palabras metafóricas, entonces va a ser de género lírico. Si yo observo que hay diálogos con personajes, muy bien, género dramático. Y si encuentro de repente una escritura en prosa, quiere decir de esquina a esquina, y me narra con simpleza algunos hechos, pues hablaré del texto narrativo, ¿verdad? Entonces, muy bien, siguiendo esto, puedes realizar tus actividades. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya agradado la clase, que lo hayas comprendido muy bien, pero sobre todo deseo que realices tus actividades en el tiempo indicado. Muy bien, no te olvides de que todavía eres un estudiante y tienes responsabilidades. ¿Sí? Una de tus responsabilidades es estudiar. Otra es ayudar a los padres en casa, porque recuerda que ahorita todos están en casa y tienes que demostrar que eres un integrante más de la familia. Diciendo todo esto, chicos, me despido. Espero que lo pasen de lo mejor en estos días, que sigamos aprendiendo.
Nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Nos vemos, chicos. Un abrazo. Hasta la siguiente clase.